de cosenos. En este video vamos a ver cómo podemos hacer la deducción de la ley de cosenos, que es también muy ocupada para resolver triángulos de tipo oblicuángulos. No solamente aplica para este tipo de triángulos, también puede resolver otro tipo de triángulos, pero es uno de los métodos más convencionales para resolver problemas que contienen triángulos que no tienen ángulos rectos, es decir, triángulos de tipo oblicuángulos. Vamos a suponer que tenemos el siguiente triángulo y que para él queremos calcular tanto los valores del ángulo C como del ángulo B, es decir, queremos calcular el valor de este ángulo también, y que aunado a ello queremos calcular el valor del lado A. Como no es un triángulo rectángulo, pues no es como que podamos aplicar de forma directa el teorema de Pitágoras, porque sabemos que tenemos, por ejemplo, estos dos datos, que son dos lados, y el ángulo comprendido entre ellos. No es como que también podamos intuir el valor de estos dos ángulos, porque, bueno, sabemos que la suma de los tres va a ser siempre 180 grados, pero para poder saber cuánto vale uno de ellos, pues necesitamos el valor del otro. Entonces, este triángulo no puede ser resuelto de una forma tan directa como si estuviéramos, por ejemplo, trabajando con un triángulo rectángulo. Más no es imposible hacer la resolución de ello. Para esto vamos a valernos de un recurso que sí conocemos y que en este caso es pues los trazos que se pueden hacer dentro de cualquier triángulo, como las alturas, las medianas, etcétera, etcétera, y de una forma de resolver triángulos que ya conocemos, que son justamente el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Entonces, para ello voy a trazar en este caso una altura, y la altura la voy a trazar con respecto al lado A, es decir, voy a trazar aquí una línea perpendicular al lado A, y se va a llamar altura pues porque es perpendicular, es decir, hace un ángulo de 90 grados con el lado A y se prolonga hacia el vértice opuesto, es decir, en este caso al ángulo A. Puedes trazar la altura en cualquier punto, puede ser en cualquier lado del triángulo, o sea, una altura en el lado B sería esta que está aquí, o una altura en el lado C, pues sería incluso esta que está aquí. No obstante, bueno, pues yo la quise hacer de este lado, ¿no? Ahora bien, vamos a deducir entonces a partir de este momento cómo podemos resolver. En otro video que se llama Ley de Senos y que también puedes consultar en este canal, te explico de dónde sale justamente esta forma de resolver triángulos oblicuángulos a partir de la ley de senos. Pero bueno, algo que quisiera, y lo voy incluso a retroceder para que lo veas, es decir, una diferencia de la ley de senos con respecto a la ley de cosenos, es que, bueno, pues en este caso requieres tener por lo menos dos ángulos y uno de los lados opuestos. Entonces, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, si nosotros quisiéramos resolver y decir, bueno, pues es un triángulo oblicuángulo, vamos a ver si podemos resolver con ley de senos, pues lo podemos enunciar de rápido, ¿no? A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, y esto va a ser igual a C sobre el seno de C. Vamos a ver si podemos resolver a partir de la ley de senos. Entonces, por ejemplo, ¿conocemos el valor del lado A? No, pero sí conocemos el valor del ángulo A, entonces este dato sí lo tenemos. Valor del lado A lo tenemos, sí, pero el ángulo, del ángulo B no lo tenemos, entonces no disponemos de él. Y valor del lado C sí lo tenemos, pero el ángulo C tampoco lo tenemos. Entonces, fíjate muy bien, si quisiéramos ocupar, por ejemplo, este con este, no nos sirve porque hay dos datos desconocidos. Entonces, no nos sirve. Supongamos que queremos tomar este de aquí, tampoco nos sirve porque hay dos datos que están desconocidos, entonces tampoco nos sirve. Y este, a lo mejor con este de acá, pues tampoco nos sirve porque este y este dato también están desconocidos. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos resolver un triángulo oblicuángulo por ley de senos? Pues entonces requerimos la ley de cosenos. A partir de este momento, entonces vamos a ver cómo podemos obtener justamente la ley de cosenos. Bien. Voy a ponerle a esta distancia que está aquí la letra X, ¿sale? A este pequeño triangulito que está aquí le voy a poner la letra X. Y justamente a partir de ello vamos a hacer lo siguiente, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer en este caso que yo quisiera calcular a partir del teorema de Pitágoras, ¿sale? Vamos a suponer que yo quisiera calcular a partir del teorema de Pitágoras. Y para ello voy a empezar con el triángulo que tenemos del lado izquierdo, es decir, con este triángulo que tenemos en la parte de abajo.
Entonces, según el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente, el cuadrado de la hipotenusa, entonces aquí vamos a ocupar este que está aquí, el cuadrado de la hipotenusa, que en este triángulo la hipotenusa es el lado B, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el cuadrado de este que está aquí más el cuadrado de este que está acá. Entonces, de entrada, aquí vamos a ponerle h a este que está aquí, ¿sale? Porque es una altura. Entonces, el cuadrado de este lado, ojo, no sabemos cuánto vale. Y no es como que digas, pues es que esto es la mitad, porque aquí está más que evidente que este pedazo que está aquí no es la mitad de todo el lado A. Entonces, ¿cuánto vale este lado? Pues vale toda la distancia A menos X. Entonces vamos a tener que esto es A menos X, todo lo que es A menos el valor de X elevado al cuadrado, porque es este cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso es H al cuadrado. Eso sería con respecto a este triángulo. Ahora nos vamos con el otro triángulo. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa en este otro triángulo? Pues es este lado, el lado C. Entonces, C al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, un primer cateto sería este que está aquí. Entonces, X al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, es decir, la H que está aquí. Entonces, vamos a poner H al cuadrado. Esto que está aquí, repito, es teorema de Pitágoras. Cuadrado de la hipotenusa, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Cuadrado de la hipotenusa, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ahora bien, vamos a despejar a la altura al cuadrado en esta expresión que está aquí, que es la más sencilla. Entonces vamos a despejar a h de h al cuadrado. Entonces vamos a quitar x al cuadrado de este lado, pero si lo quito de un lado, pues también lo quito del otro lado. De modo que entonces, sería este con este. De modo que aquí vamos a tener que h al cuadrado es igual a c al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, esto que está aquí lo vamos a sustituir en esta expresión que está de este lado. Bien, esta h al cuadrado que está aquí es exactamente la misma que está acá. Entonces, vamos a meter esta expresión en esta h que está aquí. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, b al cuadrado es igual a... Voy a desarrollar este binomio al cuadrado que está aquí. Binomio al cuadrado es un tema que seguramente conoces de álgebra. Entonces, vamos a tener el cuadrado de la primera cantidad, siempre, menos, porque es una resta, 2 veces la multiplicación de estos dos a x. Y en un trinomio al cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto, perdón, siempre el tercer término va a ser positivo, entonces más x al cuadrado. Y en lugar de poner la h que está aquí, vamos a poner a lo que equivale, que en este caso vendría siendo más c al cuadrado menos x al cuadrado. Como podrás darte cuenta, una x al cuadrado que suma con una x al cuadrado que resta, bueno, pues se reducen haciéndose un cero. Vamos entonces a bajar lo que ya tenemos hasta ahora, que es b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2ax más c al cuadrado. Como podrás darte cuenta, esto ya va agarrando un poquito más de forma, o al menos ya no se ve tan complejo como parece, pero sí hay algo que nos está estorbando y es algo que a lo que, bueno, le vamos a poner particular atención y es justamente esta x de aquí. Esta x de aquí coincide justamente con este pedacito que tenemos aquí. Supongamos que estamos con este ángulo que es el ángulo B, ¿sale? Si tú tienes el valor de este lado, que es el cateto adyacente, y conoces el valor de la hipotenusa, entonces, ¿qué razón trigonométrica ocupa cateto adyacente e hipotenusa? Piensa en la más sencilla. Efectivamente, tenemos que el coseno de B va a ser igual a el cateto adyacente, que en este caso es x, sobre el valor de la hipotenusa, que es c. Vamos a despejar a x, entonces de este lado multiplicamos por c para que estas dos se neutralicen y se conviertan en 1, pero al multiplicar de un lado, pues también multiplico del otro lado. De modo que entonces x va a ser igual a c por el coseno del ángulo B. Y esto que está aquí lo vamos a sustituir en la x que está de este lado. Entonces vamos a tener b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 veces a por c
por el coseno del ángulo B más c al cuadrado. Si reordenamos esto, vamos a obtener lo siguiente. B al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo B. Y listo. Esta es una de las expresiones que va a tener la ley de los cosenos. ¿Cómo funciona? Pues de una forma muy sencilla. El lado que tú quieres calcular lo elevas al cuadrado y eso va a ser igual a los dos lados restantes, que siempre van a estar dados, menos 2 veces la multiplicación de estos mismos lados, sin el cuadrado, por el coseno del ángulo opuesto al que quieres calcular. Bien, entonces en este caso nosotros ya conocemos B y ya conocemos C, pero vamos, que son lados que no es necesario que calculemos, pero también podemos expresarlo sabiendo cómo se hace. Entonces la ley de los cosenos lo podemos hacer también para los otros tres lados. Entonces, por ejemplo, supongamos que quieres calcular el lado a al cuadrado, vas a poner la suma de los cuadrados de los lados restantes, es decir, b al cuadrado más c al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados, b por c, por el coseno del ángulo opuesto, es decir, el ángulo A. Y también vas a tener entonces c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados, a por b, por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso sería el ángulo C. Entonces, como te lo mencionaba hace un momento, supongamos que nosotros queremos saber cuánto vale el lado A, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir. Es decir, vamos a tomar esta que está aquí. Y para ello, pues de una vez despejo. Si quiero únicamente el valor del lado A, pues aplico raíz cuadrada para que esto se simplifique, pero también lo aplico del lado de acá. Entonces vamos a tener que A es igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, más el valor de c al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 2 veces 8 por 5, y todo esto por el coseno del ángulo A, que sí está dado, vale 76 grados. Entonces aquí lo ponemos, coseno de 76 grados. Entonces A va a ser igual a, y vamos a tener 64 más 25 menos 2 por 8 por 5, 5 por 8 son 40, por 2 es 80, y este 80 multiplica al coseno de 76 grados. Todo esto lo vamos a meter tal cual en la calculadora para que no tengamos pues, mayor problema. Entonces vamos a poner una raíz cuadrada, limpio todo esto, y vamos a tener entonces raíz cuadrada de, vamos a abrir un paréntesis, 64 más 25 menos, y mucho cuidado, esto es una multiplicación, entonces voy a abrir otro paréntesis, 80 por el coseno de 76 grados. Cierro el paréntesis del coseno, cierro el paréntesis del 80 y cierro el paréntesis de todo lo que va dentro de la raíz. Resultado, el lado A mide aproximadamente 8.34 unidades. Y tiene congruencia. Tiene congruencia porque, bueno, pues este vale 8, este vale 5 y tiene sentido que este valga un poquito más de 8. Entonces, esta es la forma en la que podrías resolver problemas con triángulos oblicuángulos cuando no puedes aplicar la ley de senos. Entonces, puedes aplicar en este caso la ley de cosenos, la cual ya te expliqué de dónde surge. Basta con que tú conozcas estas tres expresiones. Ahora, ¿qué es importante saber de la ley de cosenos? Bueno, pues que el cuadrado de cualquiera de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados restantes, ¿sí? Que es lo que dice aquí, menos 2 veces la multiplicación de esos mismos dos lados, solamente así, sin cuadrado, por el coseno del ángulo opuesto. Es decir, si estás calculando el lado A, pues es el coseno del ángulo A. Si es lado B, coseno del ángulo B. Si es lado C, coseno del ángulo C. Siempre va a funcionar así. Ahora, supongamos que quieres calcular un ángulo, bueno, pues lo único que tienes que hacer es despejar lo que tienes de este lado. Y con ello ya podrías calcular también los valores de los ángulos C y el valor del ángulo